La distribución binomial es una distribución que se utiliza cuando tenemos variables cualitativas. Para su utilización recurrimos a tablas o a aplicaciones como la que aparece en EpiInfo. Pero cuando la muestra es muy grande, no encontramos las tablas adecuadas o correspondientes a la n. Lo que podemos hacer entonces es utilizar algo que se conoce como la aproximación a la normal de la distribución binomial. Cuando estamos trabajando con una muestra, la aproximación a la normal de la distribución binomial se puede utilizar para calcular probabilidades con variables cualitativas. En estos casos, la distribución de las proporciones muestrales, calculadas con base en muestras aleatorias simples de tamaño n, sacadas con reemplazo de una población, tienen una forma aproximadamente normal, es decir, en forma de campana, si n por p por q son mayores o iguales a 5 y la media y la varianza de la distribución muestral serán iguales a promedio del universo de las proporciones muestrales igual a la proporción y la varianza del universo de las proporciones muestrales será igual a P por Q entre N. Una vez definidos esos parámetros, entonces, para calcular Z, recurrimos a la fórmula de Z, X menos el promedio entre la desviación estándar, que sería igual para la distribución de proporciones muestrales, atendiendo la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial, será igual a la proporción de P que nos interesa encontrar, menos la proporción poblacional, todo ello dividido entre la proporción de la población por 1 menos la proporción de la población, es decir, Q, entre n, y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. A partir de que se conoce z, solo resta utilizar la tabla para hallar la probabilidad deseada. Por supuesto, la tabla de distribución normal. Mostremos con un ejemplo lo que queremos decir. Supongamos que quiero conocer la probabilidad de que la proporción de una muestra, tamaño n de 250, tenga una p menor de 0.25, cuando asumo que la proporción poblacional es igual a 0.22. Si quisiera buscar esta probabilidad en una tabla de distribución binomial, tendría que buscar la tabla de N250, que probablemente no la vamos a encontrar en los libros de estadística. También podríamos utilizar EpiInfo buscando las distribuciones binomiales, pero a lo mejor el programa se atora porque la muestra es muy grande. Entonces recurrimos a la aproximación a la normal de la distribución binomial. Antes de empezar a hacer cualquier cálculo, debemos asegurarnos que P por Q por N es mayor a 5. Es decir, P de 0.22 lo vamos a multiplicar por Q. Recuerden que Q es igual a 1 menos 0.22. Y luego, al final, todo eso lo vamos a multiplicar por N. Y el resultado va a ser 42.9. Un resultado bastante arriba de 5 que nos garantiza que el universo de las proporciones muestrales para una n de 250 va a tener forma de campana.
Dado que tiene forma de campana, entonces trazamos una figura que represente la campana de Gauss con su línea horizontal en la base y otra línea que represente la media poblacional. Y, como siempre, conviene anotar el valor de la media poblacional, que es igual a la proporción poblacional perpendicular a la línea horizontal y de tal manera que divida en dos partes más o menos iguales la campana de Gauss. Luego, trazamos una línea donde ubicamos la proporción de la pregunta, punto 25. Y trazamos una línea perpendicular a la línea horizontal. Y luego resaltamos o sombreamos aquellas proporciones que sean menores a punto 25, es decir, todas las que se encuentran a la izquierda de punto 25. Luego buscamos el valor de z, donde se encontraría la proporción de punto 25. Ya sabemos que la media poblacional de este universo de de proporciones muestrales es igual a la proporción de la población, que es punto 22. Y calculamos la desviación estándar, que va a ser igual a la P por Q entre N y al resultado sacarle raíz cuadrada, es decir, punto 22 por punto 78 entre 250, y a lo que resulte le sacamos raíz cuadrada para que nos dé punto 026. Esa va a ser la desviación estándar del universo de proporciones muestrales en ese universo que tiene una n que tiene n's de 250. Después de aplicar la fórmula de z, donde punto 25 menos punto 22 entre la raíz cuadrada de punto 22 por punto 78 entre 250 va a ser igual a 1.15. Es decir, el punto 25 se va a encontrar a 1.15 desviaciones estándar a la derecha del punto 22. Ahora, ubicamos qué cantidad del área se encuentra debajo de la curva. Ya sabemos que del promedio a la izquierda se encuentra el punto 5 del área. Lo marcamos a la izquierda del punto 22 y buscamos qué proporción del área se encuentra entre punto 22 y punto 25. Ya en la transparencia anterior nos dimos cuenta que z es igual a 1.15. Así que vamos a la tabla de distribución normal y buscamos el área para z 1.15, 1.1 en el renglón de z y 0.05 en la columna, y eso nos da 0.3949. Ya con esos dos valores, solo nos resta sumar las áreas sombreadas para obtener el resultado de la probabilidad de que la proporción muestral sea menor a 0.25, que va a ser igual a 0.5 más 0.37 igual a 0.87. Cuando estamos interesados en comparar dos poblaciones y las muestras son sacadas con reemplazo, la distribución muestral tiene una forma aproximadamente normal si n por p por q es mayor o igual a 5 para cada muestra, siendo la media y la varianza de la distribución muestral de las diferencias igual a el promedio de la muestra P1 menos la muestra P2, que es igual a la proporción poblacional de la población 1 menos la proporción poblacional de la población 2. Y la varianza será del universo de diferencias P1 menos P2 muestrales, será igual a P, la proporción del universo 1, Q del universo 1, entre la muestra tomada del universo 1, más lo que resulta de la proporción del universo 2 por la Q
del universo 2 entre la n que se obtuvo del universo 2. De esta manera, para calcular z, recurrimos a la primera fórmula que se ve en esta transparencia, donde z sigue siendo igual a x menos el promedio entre las desviaciones estándar, pero para este cálculo, x es la diferencia de las proporciones muestrales. El promedio va a ser igual a la diferencia de las proporciones poblacionales y la desviación estándar se muestra en el denominador. Ahora, considerando el supuesto de la hipótesis nula, es decir, que la proporción poblacional 1 es igual a la proporción poblacional 2, entonces la fórmula anterior puede escribirse como se ve en la segunda fórmula, donde la resta de la proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2 se sustituye por un 0, dado que asumimos que al ser iguales no hay diferencia. A partir de conocer z, solo resta utilizar la tabla de la distribución normal, por supuesto, para hallar la probabilidad deseada. Para aclarar lo anterior, pongamos un ejemplo. ¿Qué tal si queremos conocer la probabilidad de que la diferencia de dos proporciones sea el valor absoluto de proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2 y que ese resultado sea mayor o igual a 0.10? Cuando la proporción de la población es igual a 0.66, la N1, es decir, la primera muestra que tomamos de esa población es igual a 100 y en esa muestra P por Q por N de 1 va a ser igual a 22.44 y N2, es decir, la segunda muestra, tiene 85 elementos y P por Q por N2 es igual a 19.07. Con estos valores sabemos que el universo de muestras se distribuye normalmente porque P por Q por N en los dos casos fue superior a 5. Así que trazamos una figura que represente la campana de Gauss con una línea horizontal en la base y otra línea que represente la media poblacional, y esta línea será perpendicular a la base. Conviene notar el valor de la media poblacional, que en este caso es igual a proporción 1 menos la proporción 2, que es igual a 0. Esto cuando asumimos que no existe diferencia entre las dos proporciones poblacionales, es decir, que es la misma población. Por eso, cuando definimos la P de 0.66, no le pusimos P mayúscula 1 ni P mayúscula 2. Simplemente utilizamos el mismo valor de P, porque bajo el supuesto de la hipótesis nula, las dos muestras están surgiendo de la misma población. Después de trazar nuestra curva de distribución, poner nuestra línea horizontal y nuestra línea media, que define el promedio poblacional de las diferencias, lo siguiente que hacemos es trazar líneas perpendiculares en donde se encontraría la proporción 10. La primera sería del lado derecho, pero recuerden que también del lado izquierdo, porque estamos tomando el valor absoluto, así que no importa el signo. En donde sea menos 10 también ponemos una línea y luego sombreamos el área de interés. En este ejemplo, valores que sean mayores o iguales a 0.10, que son los que he marcado en color amarillo. Para este ejemplo entonces sombreamos los extremos porque estamos buscando el área que tenga muestras con diferencias mayores del valor absoluto 0.10. Recordemos que el valor absoluto de menos 10 es igual a 10. Lo siguiente que hacemos es darnos cuenta que el
promedio poblacional de las diferencias de las proporciones muestrales va a ser igual a la proporción poblacional de 1 menos la proporción poblacional de 2. Dado que estamos asumiendo que son iguales, entonces la diferencia va a ser igual a 0, porque estamos asumiendo que se tomaron del mismo universo. También calculamos la desviación estándar del universo de las diferencias de proporciones muestrales, donde la desviación estándar de este universo va a ser igual a P por Q entre N1 más P por Q entre N2. De nuevo estamos utilizando P y Q de un universo único que suponemos es el resultado de que sea el mismo universo, y a esa suma le vamos a dividir, sacar la raíz cuadrada, y nos va a dar 0.07 cuando completamos la operación. Luego tenemos que calcular el valor de z. El valor de z será igual a 0.10 menos 0, a 0.10, y lo que nos dio en la desviación estándar de la diferencia de proporciones muestrales, que fue de 0.07. Tenemos ahí el valor completo de la fórmula y nos va a dar 1.43. Quiere decir que ese 0.10 que tenemos marcado para sombrear se encuentra a 1.43 desviaciones estándar a la derecha y a 1.43 desviaciones estándar hacia la izquierda. Para concluir, buscamos en la tabla de distribución normal qué área corresponde desde 0 hasta 1.43 desviaciones estándar en la distribución normal. Y nos dice que son 0.4236, que es lo que anotamos en el área que se encuentra más cerca del promedio. Como estamos buscando las áreas de las colas y sabemos que cada mitad tiene 0.5, entonces a 0.5 le restamos 0.42 y nos queda 0.08 en cada extremo. Así, solo nos resta sumar 0.08 de un extremo más 0.08 del otro extremo, que son las dos áreas que están marcadas con amarillo para responder a la pregunta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia absoluta de P1 muestral menos P2 muestral sea mayor o igual a 0.10 y va a ser igual a 0.08 más 0.08 igual a 0.16. Los cálculos anteriores se realizaron bajo el supuesto de que el muestreo se hace con reemplazo. Si el muestreo se hace sin reemplazo, entonces la varianza cambia un poco porque tenemos que hacer una corrección por el factor de corrección de población finita. Ese factor de corrección de población finita, al igual que para la distribución muestral de variables cuantitativas, también lo podemos pasar por alto en la distribución de variables cualitativas si el tamaño de la muestra es pequeño en relación con el tamaño de la población, es decir, si n es menor al 0.05 de la población.